Okay. Ya. A ver, ¿qué estoy buscando? Aquí, esto. Ok, gente. Está listo, gente. A ver, creo que tengo todo bien montado. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Miren, continuando con lo que veníamos haciendo, hoy voy a hacer un ejemplo más. Voy a hacer un ejemplo más con una región un poco diferente a las que hicimos. Buenas tardes. Pero además voy a hablar un poquito más de esperanza y varianza. ¿Ok? Ya con miras a la semana que viene dar inicio oficial al curso. ¿Ok? O sea, al material de verdad de IO2. ¿Ok? O sea que con hoy terminamos el repaso. Aunque bueno, ya durante el curso, digamos, verán que yo voy a echar para atrás algunas veces para recordar algunas cosas si es que no están claras. ¿Ok? Entonces, bueno, hoy básicamente quiero hablar de esperanzas de funciones de varias variables. Este material contiene además información sobre covarianza y correlación que no voy a tocar, pero tienen ahí por completitud, como digo yo, es un contenido que deberían conocer, pero que realmente voy a usar muy pocas veces durante el curso. ¿Ok? En el momento que lo use, pues les recordaré que es bueno que se echen un vistazo, que se paseen por todo el documento, pero hoy no voy a hacer hincapié en ello, ¿ok? Les tengo esta tablaza resumen, que yo espero que al final de la clase no les dé tanto miedo como probablemente les pueda dar ahora, ¿ok? Para resumir un poquito, para que vean que no es tan horrible lo que estamos viendo ahí, que ya hay muchas cosas que ustedes conocen. Ok, aquí les he puesto, de hecho lo voy a poner hasta aquí. Esto es lo que ustedes han visto en el curso básico de estadística y probabilidades. ¿Okay? Esto debería serles familiar. Esto es lo que sabemos o deberíamos saber. ¿Okay? Si no se acuerdan, pues esto hay que saberlo. ¿Okay?
sabemos del curso, pero hoy vamos a calcular varios en ese contexto, ¿ok? Del curso de estadística y probabilidades básico. Y les he puesto el caso discreto aquí y el caso continuo aquí. ¿Ok? Y podrán darse cuenta que para calcular el valor esperado de algo, y fíjense que ahí este algo yo lo estoy llamando g de x para decir que puede ser cualquier función de x, puede ser x al cuadrado, x al cubo, el logaritmo de x, si es que eso tuviese sentido en algún lado, una función de x, ¿ok? Y entonces, para el cálculo de la esperanza, lo único que tenemos es que poner eso mismo que está dentro de la esperanza como primer término aquí, y después vamos a sumar con respecto a la función de probabilidad de masa. ¿Okay? O sea, esta tipa que está aquí es la función de probabilidad de masa de X, porque lo estamos viendo el caso univariado nada más. ¿Ok? Fíjense que y aquí, y tenemos que sumar sobre todos esos posibles valores, ¿ok? Sobre todos los posibles valores que tome esa variable aleatoria X. Todos los posibles valores donde esa función de probabilidad de masa no sea cero. En el caso continuo tenemos exactamente lo mismo, solamente que esta función en lugar de ser la función de probabilidad de masa, es la función de densidad, porque esa es la función que usamos para calcular probabilidades en el caso continuo. ¿Ok? Función de densidad de X. Pero fíjense que es lo mismo. Y lo que sí cambia es que en un caso sumamos, en el caso continuo integramos. ¿Ok? Esas son las fórmulas. Hoy vamos a calcular varias de estas. ¿Ok? O sea que probablemente es un buen ejercicio que al final de esta clase regresen a la tabla y la vuelvan a mirar y digan, ah, ya hace sentido. ¿Ok? ¿De acuerdo? En el caso bivariado, como contraste, ¿ok? No es exactamente igual, pero creo que se aprende comparando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo de nuevo. Es más, lo voy a poner hasta aquí nada más. En el caso bivariado, ahora esa función puede depender de dos variables, de X y de Y. ¿Ok? Y entonces fíjense que es lo mismo. Yo integro lo que está dentro por ¿quién? Ahora como la función es de dos variables, aquí viene la función de probabilidad de masa, pero bivariada. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿y aquí quién viene? Aquí quién vendría? La función conjunta. Misma historia, ¿no? Función de densidad conjunta. ¿De acuerdo? Y bueno, por supuesto, en vez de tener una suma, ahora tenemos dos sumas. En vez de tener una integral, ahora tenemos dos integrales porque, bueno, estamos en dos dimensiones. ¿Ok? Por supuesto, si tuviésemos más variables aleatorias, tendríamos tantas sumas o tantas integrales como variables aleatorias hay ahí. ¿Ok? Pero con el caso ya de dos variables, yo tengo suficiente información y ocurren suficientes complicaciones que son las mismas en el caso multivariado. ¿Ok? Entonces no tengo que irme mucho más allá. El animal que es distinto, como ven aquí donde hablo de esperanza condicional, quizás grabo, voy a grabar la pantalla y borro para que esté más limpio todo. Y nos concentramos ahora en el caso de la esperanza condicional. Buenas tardes.
En el caso de la esperanza condicional, fíjense que en el caso univariado lo dejé en blanco, porque en realidad uno necesita dos variables. Eso no es completamente cierto, porque yo puedo condicionar con respecto a un evento de X y calcular la esperanza condicional de X dado ese evento. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero creo que en esta tabla de resumen no cabe, porque es un caso muy particular, ¿no? Pero lo interesante es que ese mismo formato de que yo tengo una función de una variable, integro o sumo con respecto a la función de probabilidad de masa o de densidad, según el caso sea discreto o continuo. En el caso de la condicional, tengo exactamente lo mismo. Tengo una función de dos variables, pero una de ellas está fija. ¿Ok? Y puse solo X dado Y, pero por supuesto aquí he podido poner Y dado X, y lo que pasa es que la tabla me hubiese quedado demasiado grande. ¿Ok? Pero evidentemente está la del otro lado también está. ¿Ok? Y fíjense que lo que tengo, todavía se ve, ¿no? Allá atrás. Lo que tengo es lo mismo. Yo voy a tener una función de dos variables, en donde la Y va a estar fija porque es con respecto a lo cual estoy condicionando. Y ahora voy a integrar con respecto, bien sea a la función de probabilidad de masa condicional o a la función de densidad condicional. ¿Ok? O sea, es la misma historia. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es mejor que irnos a los ejemplos? ¿Ok? Voy a aprovechar esta clase en donde voy a hablar de esperanza para además repasar todo lo que hemos visto con los límites y todo eso, que creo que nunca está de más. Puedo hacer 500 ejercicios de eso y siempre me van a pedir el 501 porque, pucha, a lo mejor pasa algo que no he visto algo. Yo creo que entre los tres ejemplos grandes que les he hecho, incluyendo el de hoy, es el tercero, van a haber cubierto básicamente todas las regiones sofisticadas que les puedo poner. ¿Ok? Entonces, vámonos de frente al ejemplo. Verán que todavía no hay contexto a propósito, porque quiero que nos concentremos en cómo se saquen las cuentas, cómo se sacan las cuentas. Ok, entonces voy a poner esto un pelín más grande. Ok, la primera pregunta es obvia. Voy a poner aquí a un lado por dónde está. Fíjense que me están pidiendo, primero que nada, encontrar la función de densidad conjunta de dos variables. Y me dicen que esa variable es uniforme en el triángulo sobre el plano, en el triángulo de esos vértices sobre el plano. ¿Okay? Entonces comenzamos ¿dónde? Siempre por pintar, ¿qué cosa? El soporte. Siempre empezamos por ahí. Ya, entonces aquí está, voy a pintar los tres puntos. Este es el 0, 0. Después está el 1, lo voy a poner así grandote. Aquí va a estar el 2, aquí está el 1. Este es x igual a 1 y quiero y igual a un medio, o sea que ese no va ahí. Voy a poner el 1, este es el 2, y el 1 más o menos del mismo tamaño ahí, el 1 medio va a estar aquí. O sea que voy a ir al 1, 1 medio, que está ahí, y finalmente el 2, 0. ¿Okay? Así que el soporte me queda ese triángulo que está ahí. ¿Okay? Aquí tengo la variable aleatoria X, aquí tengo la variable aleatoria Y. Y me piden hallar la función de densidad conjunta de X y Y. ¿Qué tengo que hacer? Fíjense que hay un dato aquí importante, que es que la variable aleatoria es uniforme en el triángulo. ¿Qué significaba eso? ¿Qué quiere decir eso? Que es uniforme en el triángulo.
¿Cómo es la uniforme univariada? ¿Qué característica tiene que la hace diferente a las demás? ¿Qué la caracteriza? ¿Cómo? Dímelo más duro que no te escucho. El área del triángulo. ¿Qué pasa con el área del triángulo? ¿Qué significa que sea uniforme en el triángulo? ¿Cómo? Correcto, ahí está. ¿Ok? Que digamos que si yo mirara la cama del fakir, ¿se acuerdan que les dije? La cama de clavos, ¿no? Aquí es plana, completamente plana. Las funciones de densidad uniforme son constantes. ¿Ok? En el intervalo, cuando es univariada, la función de densidad uniforme es constante sobre un intervalo, porque lo estoy viendo solo en R. En el plano me pueden dar cualquier región y si me dicen que es uniforme en esa región, quiere decir que es constante en esa región. ¿Ok? Entonces aquí quiere decir que es constante sobre el triángulo. ¿Ok? Es decir, que mi función de densidad conjunta, ¿cómo va a lucir? Correcto. Y siempre eso quiere decir que la función de densidad va a ser 1 entre el área de la región donde esté definida. ¿Ok? Porque como tiene que integrar 1, la integral es el área, entonces da 1 entre el área. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner es el área del triangulito. ¿Ok? Que efectivamente ese triángulo, ¿qué área tiene? Tiene base 2, altura 1 medio, entre 2, o sea, da 1 medio. ¿Sí? O sea que esta cosa toda vale 2. ¿Ya? En el triángulo. Y fíjense que estas, voy a poner aquí las ecuaciones de esta recta. Esto es y igual a x medios. Y voy a despejarla también porque es x igual a 2y. Y por el otro lado, aquí está y igual a 1 menos x medios. O sea que queda que x vale ¿qué? 2 menos 2y. Es conveniente porque como vamos a integrar con respecto a x, con respecto a y, bueno, las pongo ya todas despejadas. ¿Ok? Bien. O sea que aquí, fíjense que la región, ¿cuál es? Es x, va a estar entre 2y y 2 menos 2y. Y por el otro lado, y va a estar entre 0 y 1 medio. ¿Ok? Y aquí, por supuesto, va a valer 0 fuera, que la mayoría de los libros ni siquiera especifica eso. ¿Okay? Pero estoy describiendo el soporte. ¿Okay? Quizás tomo la foto aquí y lo simplifico para tenerlo más. Voy a poner aquí 2 nomás. Okay, vale 2 allí. Quizás lo pego un poquito más para que no me quede tan lejos. Ay, pucha, no le gustó. A ver. Ya casi que lo vuelvo a escribir. Ya va, esto es un desmadre aquí. A ver, un poco más chiquitico, que quiero el espacio. 2y menor que x menor que 2 menos 2y. Y entre 0 y 1 medio. 0 fuera. ¿Ok? Es más, lo podemos escribir hasta así. Y ya está, más fácil. Pucha, porque no quiere acompañarme hoy esta cosa que estoy ahí. Ahí está. Listo.
Ok, esa es la versión más corta de la función de densidad conjunta. Ok, entonces, bueno, comencemos a calcular todas las cosas que ya aprendimos, ¿no? ¿Quién sería la función de densidad marginal de X? ¿Cómo la calculamos? La integral de la conjunta integrada como función de Y. Como tengo que integrar como función de Y, tengo que fijar ¿qué cosa? Tengo que fijar X, ¿no? Entonces fíjense qué propiedad tiene esta región que les he puesto. Fíjense que es un triángulo que tiene una característica muy especial. Fíjense que cuando X está entre 0 y 1, ¿lo ven? Hasta ahí, esa función entra por Y igual a 0, entra por aquí y sale por Y igual a X medios. ¿Lo ven? O sea que aquí tengo que tener cuidado porque aquí, digamos, la fórmula que van a conseguir en los libros dice eso. Dice de menos infinito más infinito la función, o sea que ahí la función conjunta. O sea que ahí quien manda van a ser, hola, quien manda ahí va a ser el soporte. ¿Okay? Eso me va a determinar los límites. Entonces aquí yo tengo que tener cuidado porque en esta región en particular, fíjense que cuando X está entre 0 y 1, los límites de integración, o sea, la conjunta, vale 2, pero Y varía entre 0 y X medios. ¿Ok? Lo voy a poner en otro color. Fíjense que cuando X ahora está entre 1 y 2, cuando fijo X entre 1 y 2, ¿sí? Fíjense que esta entra por Y igual a 0, pero sale por otra recta diferente. ¿Sí? Y cuando yo muevo a esa recta, en todo el... Pucha, pero que... A ver, ahí. Desde 1 hasta 2, fíjense que esa recta siempre entra por Y igual a 0 y sale por la recta Y igual a 1 menos X medio. ¿Correcto? O sea que aquí tengo que integrar entre 0 y 1 menos X medios. Y es la misma función 2 de Y. ¿Ok? Al sacar la cuenta aquí, esto queda la función, fíjense que da 2Y, cuando lo evalúo en X medios, o sea, Y igual a X medios, me queda simplemente X, para X entre 0 y 1. Y aquí me queda 2 menos X. Me lo sé porque lo acabo de hacer, ¿eh? No estoy que estoy integrando tan rápido. Entre 1 y 2. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pueden sacar la cuenta por si no me creen, pero ya. ¿Sí? Ya. O sea, sí se dan cuenta que esta es una región diferente a la que hemos visto, porque antes siempre entrábamos y salíamos en toda la región por la misma curva. No teníamos que considerar dos alas de la misma función marginal. ¿Ok? Entonces, bueno, si me permiten, ya tomé la foto. La voy a volver a tomar por si acaso, ya. Dime. No, lo pueden dejar así. Eso fuera de ese rango vale 0. No hace falta especificarlo. Ustedes lo tienen que saber, eso sí. Tienen que estar conscientes de eso. Pero normalmente se pone solamente el soporte. Ya, lo demás ya saben que vale 0. Lo voy a borrar aquí selectivamente para seguir teniendo espacio. Y me voy a traer
esa cosa para acá, para que quede limpiecito. A ver, igual. Voy a poner ahí. ¿Ok? Ya está. Bien. Por ejemplo, si ahora yo quisiera calcular, fíjense, no, vamos a calcular la marginal en Y, ¿les parece? ¿Quién es la marginal en Y? Y ahora voy a borrar estas rectas para que nos quede más limpia la cosa. ¿Quién es la marginal en Y? ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que fijar Y y tengo que integrar de X, ¿correcto? Entonces fijo Y, ahí está, fijada Y, ¿sí? Y veo que para esa Y, aquí sí es chévere, porque aquí entra y sale siempre por la misma. Entonces fíjense que integrar primero con respecto a X conviene, ¿ok? Cuando tengo que calcular el área de esa cosa, ¿no? Me convendría. Ahorita lo vamos a ver mejor, ¿no? Entonces ahí pues fijo, lo voy a hacer más corto, aquí tengo que integrar la conjunta con respecto a X, y X ahora la tengo, o sea, los límites de integración los tengo que expresar en función de Y, porque lo que quiero hallar es una función de Y, ¿correcto? Entonces, por eso los tengo ahí despejados los dos. Aquí la cosa entra por 2Y y sale por 2 menos 2Y. ¿Correcto? ¿Y esto qué me da? Bueno, me da 2 por X y tengo que evaluar en X igual 2Y y en X igual a 2 menos 2Y. Total que esta cosa da 2 por 2 menos 2Y menos 2 por 2Y. Total que da, pucha, 4 menos 4Y menos 4Y. O sea, 4 menos 8Y, ¿correcto? Voy a tomar la foto del cálculo y lo voy a borrar. Me dicen si ya puedo. ¿Puedo borrar? Ya. La verdad es que 4 menos 8Y me lo escribo más que hacer toda la... 4 menos 8Y, y aquí Y entre qué valores varía. Fíjense que cuando muevo esta cosa, ¿sí? Comienzo en 0, 0 es el valor más chiquito de Y y el valor más grande de Y es 1/2. Por eso que vale la pena bien ir etiquetando todos los valorcitos para saber qué es cada cosa y no tardarme una hora cada vez. Entonces esto va entre 0 y 1/2. Calculé una función de densidad, reviso que son funciones de densidad, eso no lo he hecho. Por ejemplo, la de X, ¿por qué es una función de densidad? ¿Ustedes revisaron si esa cosa es una función de densidad o no? ¿Qué tengo que revisar? Correcto. Entonces, a ver, el reality check que digo yo aquí, ¿ok? Tengo que integrar f sub x de x en todo su rango, ¿no? Pero esta cosa vale, fíjense, de menos infinito a 0, esa función vale 0, ¿correcto? Por eso es que ahí no integro. Después voy de 0 a 1, la función de densidad marginal vale x. Luego voy de 1 a 2, que la función vale 2 menos x.
Y luego sé que de 2 a infinito esa función vale 0. ¿Okay? Eso no hace falta ponerlo. Se los estoy mostrando para que se den cuenta que en realidad basta con integrar sobre el soporte, porque todo lo demás va a valer 0. ¿Okay? Y cuando integramos esa cosa, si ustedes me creen, esto da x al cuadrado sobre 2 para x igual entre 0 y 1. Y después da 2x, ay pucha, a ver, no es un igual, más 2x menos x al cuadrado sobre 2 para x igual 1 hasta x igual a 2. O sea que me da 1/2 más evaluado en 2 me da 4 menos 4/2. Evaluado en 1 da 2 más 1/2. O sea que efectivamente, fíjense que 4/2 es 2, todo esto se va y me da 1. ¿Ok? O sea que efectivamente la tipa es una función de densidad porque integra 1. O sea que la calculé bien. ¿De acuerdo? O sea, es muy poco probable que nos hayamos equivocado y de todas maneras la tipa integre 1. ¿Ok? Ya. Ok. Entonces calculemos un valor esperado. ¿Cómo calculamos el valor esperado de X? Primero que tengo que saber si X es continua o es discreta, para saber si integro o sumo. Entonces X es continua, ¿correcto? O sea que tengo que integrar. ¿Qué tengo que integrar? Lo que está dentro, que en este caso es X, por la función de densidad de X. ¿Correcto? Y la fórmula que van a ver en los libros dice de menos infinito más infinito. ¿Ok? Pero eso en nuestro caso, ¿qué significa? Como f de sub x de x vale 0 antes de 0 y 0 después de 2, basta con integrar entre 0 y 2. ¿Correcto? O sea que esto me da, pues, la integral entre 0 y 1 de x, y aquí la densidad, cuando x vale 0, 1, vale x. ¿Correcto? Pero entre 1 y 2, pongo lo que está dentro de la esperanza, o sea, x, pero aquí mi función de densidad en ese rango vale 2 menos x. ¿De acuerdo? Bueno, cuando integren esa cosa les va a dar 1. ¿Ok? Que ya saqué la cuenta. Por eso es que me tardo menos con ustedes, porque esas cuentas ya me las sé de la otra clase y las pongo una vez, en la otra clase integro y saco la cuenta. ¿Ya? Pero a ustedes la cuenta no les interesa, ¿no? O sea, la saben sacar, ¿no? Ya. Si no, Wolfram Alpha, exacto, ya está. Está bien, no pasa nada. ¿Sí? Bueno, la esperanza de Y la calculan ustedes. ¿Ya? Yo voy a irme a algo más interesante. Voy a calcular la varianza de X. Ay, ¿qué rayos era la varianza? ¿Se acuerdan? Muy bien, ahí está. ¿Y qué era? ¿Qué significaba la varianza? Muy bien, exactamente. Es una medida de dispersión. Tiene una desventaja. ¿Cuál es? Como medida de dispersión. Como por 5 estrellas. Bueno, eso no es tan malo. De hecho, el hecho de que sea
Claro, pero ¿por qué se usa la raíz cuadrada de la varianza, la desviación estándar? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, porque de hecho la varianza es positiva. Porque la varianza, a ver, lo que me dijo Iyari, ¿verdad? Sí. Ajá. Lo que me dijo Iyari es la fórmula, eh, la útil, en realidad, la de sacar las cuentas. ¿Ya? Me dijo, esto es como se calcula y genial. Pero la definición, la voy a poner aquí con 3 rayitas. La definición dice esto. En donde mu es la esperanza de X. ¿Ok? O sea que efectivamente lo que está viendo esta cosa, la varianza, es una medida de dispersión. Mu es la esperanza, sí, o la media, sí. Es una medida de dispersión que nos dice en promedio, y lo voy a poner entre comillas, porque no es en promedio, es como en esperanza, pero el promedio tiene esa sensación de que nosotros entendemos lo que es, ¿no? La esperanza no tanto. La esperanza es así como que, I hope to be happy the rest of my life, pero no me dice nada con respecto a que es un promedio, ¿no? Que es un valor esperado, que no sé. Es una medida de centralidad la esperanza, ¿ok? Entonces dice en promedio, es una medida de dispersión que nos dice en promedio cuánto se aleja la variable aleatoria de su media. ¿Ok? Eso que decía Kendra de, pucha, es que se eliminan las, o sea, uno tiene como errores por defectos, errores por, o sea, uno se aleja de la media por exceso, puedes estar por arriba de la media o puedes estar por debajo de la media, ¿verdad? Te puedes dispersar de la media por exceso o por defecto. Cuando yo elevo esa cosa al cuadrado, simplemente estoy mirando las distancias, ¿no? ¿Cuánto te alejaste como distancia? Pero no estoy tomando en cuenta que la cosa que estás por debajo de la media, por arriba por la media. Estoy tomando un cuadrado por eso. La razón por la que se toma un cuadrado, ¿por qué tú tomas un cuadrado y no un valor absoluto? Porque el valor absoluto me haría lo mismo, convertiría en positivo esas diferencias. Entonces la desventaja cuando yo elevo al cuadrado es que cambio las unidades de X. ¿Sí? Las estoy elevando al cuadrado. Entonces cuando yo quiero ver una medida de dispersión, lo tengo elevado al cuadrado, eso probablemente está inflado con respecto a las distancias. ¿Qué significa estar disperso ahí? ¿No? Si lo tengo elevado al cuadrado y la cantidad es más grande que 1, eso va a ser mucho más grande de lo que realmente se está dispersando, porque estoy mirando las unidades elevadas al cuadrado. Y al revés, si la cantidad es menor que 1, ¿no? Lo que yo estoy viendo cuánto se dispersa, el elevarlo al cuadrado va a ser una dispersión mucho más chica, ¿no? Entonces esa percepción molesta. Y por eso es que uno toma la raíz cuadrada de eso, para devolverle las unidades originales a esa medida de dispersión. ¿Okay? Y para que las distancias hagan sentido en las dimensiones de la variable aleatoria que yo estoy midiendo. ¿Okay? Porque las dispersiones son errores, ¿no? Yo quiero medir los errores en las mismas unidades de la variable que estoy mirando. O sea, no es lo mismo tener un error de 1 metro midiendo la distancia de aquí a la luna que tener un error de 1 metro midiendo la distancia de aquí a la puerta. No es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces las unidades son importantes, las dimensiones, la escala en la cual se mida esa variable es importante. Entonces, bueno, la varianza hace eso, es una medida de dispersión. Normalmente uno cuando hace los análisis, uno mira la desviación estándar porque quiere
efectivamente hacer las comparaciones en las mismas unidades que está la variable aleatoria. ¿Ok? Entonces, tiene esa desventaja, pero tiene una ventaja técnica. Nosotros en estadística vamos a querer minimizar varianzas muchas veces. Para minimizar una varianza hay que derivarla. ¿Ok? Igualar a cero, ¿se acuerdan? Como en mate 2 o en mate 1. Derivábamos, igualábamos a cero. Y los cuadrados son fácilmente derivables. Los valores absolutos son unos desgraciados que tienen ese pico ahí en el medio que molesta. Entonces el cuadrado es conveniente. Nada más, es una razón técnica. ¿Ok? Dañas las unidades, pero las puedes recuperar sacando la raíz cuadrada y tienes esa ventaja que puedes derivarla y funciona. ¿Ok? Una ventaja técnica, nada más. ¿Ok? Porque el x cuadrado es así suavecita y el valor absoluto te trunca eso, tiene ese pico ahí que no es derivable ahí y crea problemas. ¿Ok? Entonces, toda esa historia para la varianza, ¿ok? Es una medida de dispersión, se calcula así. Calculemos la varianza de x. ¿Cómo la calculo? Ahí sí uso la fórmula de Iyari. ¿Ok? Se queda así en este curso. Esa es la fórmula de Iyari. A ver, ¿qué es la esperanza de x al cuadrado? ¿Cómo la calculo? Pucha, no me va a caer ahí. Voy a tomar la foto y voy a borrar ahí el reality check, que creo que es lo menos útil ahora. Y voy a hacer el cálculo ahí. Si yo quiero calcular la esperanza de x al cuadrado, fíjense ahora es una función de la variable aleatoria x, ¿cómo la calculo? Integro lo que está dentro por su función de densidad de x. Y esto en las fórmulas de los libros está así. Pero tengo que tener cuidado porque esa f de x tiene dos ramas. ¿Ok? Entonces, igualito, voy a integrar entre 0 y 1, aquí x cuadrado, aquí la función de densidad vale x. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Es lo mismo. Y aquí la integral de 1 a 2, y aquí, pero aquí va x al cuadrado y aquí va 2 menos x. No me acuerdo qué da esto, lamentablemente. Si me sacan la cuenta, se los agradezco. Esto es x al cubo. Queda x al cubo, o sea que cuando integran queda x a la 4 sobre 4. Un cuarto. Y este lado está mucho más fastidioso. De 1 a 2, de 2x cuadrado menos x al cubo de x. Si alguien tiene un solver por ahí abierto, sería genial. Esto da 2x al cubo sobre 3 menos x a la 4 sobre 4 entre 1 y 2 para rematar. O sea que esto da un cuarto. 16 tercios menos 16 cuartos. Ay, qué asco. Menos 2 tercios más un cuarto. Dos cuartos menos 16 cuartos da menos 14 cuartos más 14 tercios, o sea que da 14 doceavos, da 7 sextos. Ahí está. Pero esa es la esperanza de x al cuadrado. Este animalito lo meto aquí. ¿Correcto? En la fórmula de Iyari. 7 sextos menos 1 al cuadrado. O sea que da todo un sexto. 7 sextos menos 6 sextos da un sexto. ¿Ok?
Ahí hemos calculado nuestra primera varianza. Es fastidioso, es largo, ¿ok? Pero no es difícil, ¿ok? Porfa, repasen las propiedades de la esperanza. La esperanza sí es un operador lineal. Es decir, la esperanza de una constante es la constante, la esperanza de una constante por una variable aleatoria, la constante sale de la esperanza y queda la esperanza de eso. Y la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. La varianza no es un operador lineal, las constantes salen elevadas al cuadrado de la varianza. Si lo piensan hace sentido porque tengo ese cuadrado ahí, tengo la constante ahí multiplicando, la constante sale elevada al cuadrado. Y la varianza de una suma no es la suma de las varianzas, sino que aparece el término de covarianza ahí además. ¿Ok? Revisen eso. Lo vamos a usar un par de veces durante el curso. Yo les recordaré cuando lo vayamos a usar cada vez esas propiedades, pero es bueno que estén en el resumen de teoría, ténganlo a la mano. ¿Ok? Estas propiedades hay que saberse. Son las 2:53, hagamos un break. ¿Les parece? No, no voy a borrar, voy a grabarlo. 2:53, nos vemos a las 3:03. Y yo hoy me olvidé de almorzar. Eso que no me pasa jamás.
Ya. Buenazo, entonces puedo borrar esta pantalla ya, ¿verdad? A ver, ¿la quiero borrar toda? No, no la quiero borrar toda. Voy a tener que borrar selectivamente porque quiero usar lo que tengo aquí de este lado para otras cosas. ¿Ok? De todas maneras, ustedes cualquier cosa que yo haya borrado que necesite me lo soplan. Seguro lo tienen por ahí. A ver. Ok. Me voy a ir a una lámina un poquito más adelante y la idea ahora es calcular alguna función de densidad condicional y por supuesto calcular alguna esperanza condicional. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a abrir la puerta a IO2 finalmente? Ahora sí estamos ya la semana que viene. Yo dije 3 semanas de repaso y lo logré, creo. Ahora vamos a ver cómo nos va con el material nuevo, ¿no? Ok, entonces voy a... Ay, pucha, esto quedó sucio aquí todavía. Ya. Voy a irme para adelante. Como siempre, aquí tienen en limpio todo lo que hice. ¿Ok? Aquí están las marginales, que ya las calculé. Aquí están ya simplificadas, acomodadas, todas lindas y bellas. Ahí está. Bueno, independencia no lo voy a hacer, lo hacen ustedes. Creo que ese tema ha sido discutido ampliamente. Me voy a ir de frente a calcular las condicionales. ¿Ok? Bien. Me piden la condicional de f de y, perdón, dado que x vale x. Si se acuerdan, a ver, x, ¿cómo se calculaba esta cosa? Ajá, 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 que tardaron mucho. Ajá, la función de densidad, ¿cuál? Ok, la conjunta. La conjunta sobre la marginal de la condición. Ok, por eso las dejé aquí a un ladito. O sea que tengo que poner, o sea, aquí el problema es que la marginal de x tiene dos ramas. ¿Ok? Eso va a tener como consecuencia que la condicional va a tener dos ramas. Porque voy a tener que tener cuidado. Fíjense, otra cosa aquí que es importante, lo voy a poner en rojo. Fíjense que técnicamente aquí x está fijo, ¿no? Y este animal de aquí es función de y. O sea, la y varía. ¿Ok? Esto es un poco confuso, por eso yo cada vez voy haciendo hincapié. Pero aquí de paso, no conforme con eso, me la están pidiendo para cualquier X. No están fijando X. O sea, no me están diciendo X vale un medio o X vale un cuarto. Si no lo están dejando así nomás, dame la genérica para cualquier X. Si yo quiero poner X igual a un cuarto, yo tengo que poder sustituir en tu cosa y obtenerlo. ¿Ok? Y lo estoy haciendo a propósito por varios motivos, porque en este ejemplo pasan cosas raras que no pasan en muchos ejemplos. ¿Ok? Entonces, fíjense, yo voy a abrir aquí, ay pucha, hacerlo en negro. Yo voy a abrir ahí una llave simplemente porque el denominador cambia dependiendo de cuál es el valor de x que yo estoy fijando. Fíjense, si x está entre 0 y 1, la conjunta siempre vale 2. Pero el denominador cambia. Cuando x, si el x que me fijan está entre 0 y 1, el denominador va a ser x. Si el x que me fijan está entre 1 y 2, el denominador va a ser 2 menos x. ¿Ok?
Y en ambos casos, fíjense que ahora y ahora ojo con esto, ahora fíjense que en este primer caso, cuando X está entre 0 y 1, fíjense que el rango de Y depende de X. Porque Y en este caso varía entre 0 y X medio. ¿Lo ven en el dibujo? Fíjense que aquí llego hasta X medio. Para un X fijo, cuando yo fijo X, tengo la recta fija ahí, Y va entre 0 y X medio, llega hasta esta recta aquí. ¿Correcto? O sea, cuando me fijen, esto lo vamos a ver, ¿no? Cuando me fijen el valor de X, si está entre 0 y 1, me va a cambiar el rango de Y, de dónde vive Y. Y de la misma forma, aquí Y va a estar entre 0 y 1 menos X medio. Entonces, bueno, por ejemplo, supongamos que te piden la marginal, la condicional de Y, dado que X vale, ¿qué les gusta? Un medio. ¿Ok? Entonces yo identifico que X igual a un medio vive aquí. Entonces uso esa rama de la condicional, ¿correcto? Entonces me queda ¿qué? Me queda 2 entre un medio. Fíjense que estoy sustituyendo el valor de X igual a un medio, pero lo tengo que sustituir. Fíjense, aquí el X ya no es variable. Ahora X está fijo en un medio. O sea que esto lo necesito para escoger cuál rama voy a tomar de la condicional, pero realmente el X está fijo ahí. ¿Ok? Y Y, fíjense que el rango de Y cambia. Ahora Y está entre, tengo que sustituir el valor de X igual a un medio allí. O sea que mi condicional finalmente, o sea, la condicional de Y dado X igual a un medio, es esta función que vale 4, ¿correcto? Para Y entre 0 y 4, ¿no? Y un cuarto. Fíjense que la condicional me dio la uniforme en 0, un cuarto. Noten que la condicional es en sí misma una densidad, porque efectivamente si integro 4 entre 0 y un cuarto, me va a dar 1. ¿Ok? O sea que la variable aleatoria Y dado que X igual a un medio es una uniforme, o sea, lo podríamos escribir así mismo, ¿no? Y dado que X vale un medio, tiene un modelo que es uniforme entre 0 y un cuarto. Y fíjense que Y es la que es variable ahí. La X está fija. ¿Ok? Ahora yo pregunto, miren qué rata, ¿cuánto vale esta condicional? ¿Por qué 0? El 0 vive aquí también, ¿verdad? Bueno, no lo incluí el rango y no lo incluí por una razón, pero por ejemplo, yo hubiese tranquilamente podido incluir el 1 aquí o el 1 aquí. Fíjense que coinciden las imágenes. 2 entre 1 da 2, 2 entre 2 menos 1 también da 2. Lo puedo incluir arriba, lo puedo incluir abajo. Pero el 0 no lo incluí y no lo podía incluir. ¿Por qué es eso? Daría una función indefinida, correcto. La función de densidad condicional no está definida en X igual a 0. ¿Ok? O sea que aquí la respuesta es no está definida. No está bien definida. Y eso no es una tilde, ¿ok? Ya.
No está bien definida. ¿Ok? ¿Y esta otra? Tampoco está definida, ¿correcto? O sea que en la genérica tampoco puedo incluir el 2. ¿Correcto? Porque esa función de densidad condicional no existe. Dime, Hilary. ¿Cómo? Si sería igual a 1, ¿quién? O sea, X igual a 1. Claro. Puedes tomar cualquiera de las dos porque coinciden. Fíjate que en X igual a 1, 2 entre X vale 1 y 2 entre 2 menos X. Entonces no importa, ¿no? Normalmente va a ser así. No vas a tener problemas ahí. ¿Ok? Ya. Y por supuesto, ahora me pueden pedir quién es la esperanza, a cambiar de color, de Y, dado que X vale 1/2. ¿Cómo calculo esa esperanza? Fíjense, esta es la primera esperanza condicional. Creo que calculamos una ayer, ¿no? En este grupo, ¿no? Bueno, esta es una esperanza condicional. La esperanza condicional es una esperanza que tienes que calcular con respecto a una función de densidad condicional. Ya está. Sí hicimos una, ¿no? Aquí hice cosas que no hice en el otro grupo. Bueno, ya dije que iba a compartir las grabaciones porque estoy diciendo cosas en un lado, por si acaso las quieren ver. Esto. Ok, ¿cómo calculo esto? Correcto, tengo que integrar Y por la condicional de Y dado que X vale 1/2. Y tengo que sumar, o sea, integrar con respecto a Y. Acuérdense que les dije que esta cosa es función de Y. Fíjense que Y varía ahí. Y está entre 0 y 1/4. ¿De acuerdo? Entonces aquí integro entre 0 y 1/4 porque fuera de allí la función de densidad condicional va a valer 0. ¿Ok? Y entonces, bueno, fácil porque esto vale 0 a 1/4 de Y y la función de densidad vale 4. Lo pongo ahí para que se vea. De Y. O sea que esta cosa que me da 4 por Y al cuadrado sobre 2 evaluado entre 0 y 1/4. O sea que me da 4 por 1/4 al cuadrado, un 16, 2, 16 medio, 8. De 8. 4 medios es 2. No, está mal. No puede dar 8. Si es un uniforme, ser 1/4, ¿cómo puede dar 8? Tiene que darme 1/8. La esperanza de un uniforme ser 1/4 es el punto medio del intervalo. Tiene que dar 1/8, que es la mitad de 1/4. ¿Sí? La mitad de 1/4 es 1/8. ¿Sí? Ya. Está como mi suegra, que cada vez que hace una torta y la quiere dividir a la mitad, me llama, me dice, ¿cuánto es la mitad de 1/3? Al final le regalé un bicho de estos que van en el congelador, en la nevera, que divide recetas. Todo para que busque. Ya, 1/8. Para ella las fracciones son incomprensibles. ¿Te parece mentira que esa mujer parió a José Miguel Renombre? O sea, eso no tiene sentido. Ya, qué mala. No, me llevo bien con mi suegra, ojo. Pero no sabe fracciones. Mis hijas ya le dan 4 vueltas en fracciones a mi suegra. Bueno, ok, 1/8, ¿ya? Fíjense que dio un número, ¿no? Fíjense que cuando calculamos la esperanza antes, nos dio 1, nos dio un número, ¿sí? No dio una variable aleatoria, es un número. Este animal también nos dio un número, ¿sí?
No depende de Y. ¿Correcto? Pero en este curso, y ahora abro las puertas de IO2 finalmente, en este curso pasan cosas raras. Y nosotros vamos a tener esperanzas condicionales que van a ser variables aleatorias. Y van a ver qué lindo, qué ventajas trae eso. O sea, las ventajas las vamos a ver el lunes. Vamos a calcular las primeras esperanzas difíciles de calcular y las vamos a calcular en una línea utilizando esperanza condicional. Eso es lo que es maravilloso. ¿Okay? La cosa es que hay que saber cuál es la línea, ¿no? ¿Saben el chiste este del gasfitero que va y te cambia una tuerquita y ya te deja de chorrear todo el agua y tal? Y dice, bueno, son 500 soles. Y yo, pucha, pero lo que hiciste fue cambiar una cosita. Yo le dije, bueno, sí. O sea, la cosita cuesta un sol, pero 499 soles es porque yo sabía cuál era la cosita que había que cambiar, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Hay que saber cuál es la línea que hay que escribir, pero es una línea nomás, ¿no? Lo puedes despreciar después que ves cuál es la línea, pero llegar a saber cuál es la línea no ha sido tan fácil, ¿ok? Entonces, bueno, ahí está. Necesito espacio. ¿Puedo borrar cositas? Sí, voy a tomar la foto. ¿Ya? Voy a borrar selectivamente. ¿Qué puedo borrar acá? No puedo borrar mucho, pero tampoco necesito tanto espacio. Y son las 3:22, o sea que aquí voy a poder jugar un rato más. Porque ya aquí se me había acabado la clase allá. Jugamos, hacemos otras cosas. Si yo les pido que adivinen. A ver, calculamos la esperanza de Y dado que X vale 1/2. ¿Quién sería la esperanza? A ver, voy a cambiar, voy a hacerlo en negro esta cosa. Estoy colorful. A ver, ¿quién es la esperanza de Y dado que X vale X? En general, X sigue estando fijo, pero quiero como que la fórmula general de esa cosa. ¿Suma? Es una o la otra, porque cuando me fije en el valor de X, X va a estar entre 0 y 1 o va a estar entre 1 y 2. No la puedo fijar para dos valores, ¿correcto? Entonces tengo que dar las dos alas. En el caso que la persona me pida un X o me pida otro, ¿ok? Entonces, esta cosa vale que, por un lado, vale la integral de lo que va adentro, que es Y, por la función de densidad condicional de Y dado X. Esto he podido escribirlo fuera de la llave, ¿correcto? Ya, a ver, perdón. Esto es la integral de lo que va adentro por la función de densidad de Y dado X igual a X. Y por supuesto integrado de Y porque esta cosa es función de Y. Calma. Esto en el libro te va a salir así, que no ayuda en nada, ¿no? Ya lo vimos. Pero ya no van a ver cuántos exámenes voy a tener yo cuando vaya a revisar, que lo van a dejar así en menos infinito, infinito, y decir, pero esta cosa diverge, no funciona, ¿no? Pasa un montón. Entonces, bueno, ojo, ahora sí tengo que abrir mi llave porque mi función de densidad condicional vale una cosa cuando el X que fijamos vive en un intervalo y vale otra cosa cuando vive en otro. ¿Ok? O sea que aquí va a valer
Por un lado va a ser la integral. Ahora sí puedo decir y de dónde a dónde varía. Cuando el x que yo estoy fijando está entre 0 y 1, mi función de densidad condicional va a valer 2 entre x. Y integro de y, o sea que ahí x es constante, es constante, es constante, qué fastidio, lo vuelvo a decir, es constante, ¿sí? Se ve variable, pero es constante, está fija, ¿ok? Por eso es que no sumo las esperanzas, sino es para el valor que ellos me van a dar de x, que va a estar fijo, yo tengo que escoger dónde está, si va a estar entre 0 y 1 o va a estar entre 1 y 2, ¿ok? Pero tengo la genérica escrita allí. Y para x entre 1 y 2, que no puedo incluir el 2 porque en 2 esa cosa no está bien definida y por lo tanto la esperanza tampoco, la esperanza condicional, esta cosa varía entre 0 y 1 menos x medios. Por eso que los libros son maliciosos cuando ponen esas fórmulas ahí genéricas, porque en realidad el infinito no me sirve de nada. Y aquí es y por 2 entre 2 menos x integrado de y. ¿Hay algo que les molesta de esta cuenta o no? ¿No? Bueno, hay que terminarla, ¿no? ¿Cuánto da esa cosa? ¿Me resuelven esa integral, porfa? ¿Me dicen cuánto da? Porque quiero dejar esta que dio un octavo. Quizás puedo borrar cosas aquí. A ver, tomo foto y voy a borrar aquí todo esto. Voy a dejar el hecho de que esta cosa dio un octavo ahí. Más, la voy a mover más para allá porque realmente me molesta. La por allá. ¿Ya? ¿Cuánto da esa cosa? ¿Alguien me la está calculando o no? Correcto, sale el 2 sobre x. Y cuadrado sobre 2, o sea que es x cuadrado sobre... ¿Cómo? Ah, ok, y cuadrado sobre x, pero es x cuadrado sobre 2 entre x. O sea, aquí es entre, para valores de y, entre 0 y x medios. Fíjense que vale la pena poner a quién estoy evaluando, porque si no me hago bolas ahí, ¿no? Ya, o sea que esto es 2 entre x. Bueno, el 2 ya me lo he hecho, pues, ok, está bien. Da 1 entre... O sea que queda x sobre 4. Ya. Ni voy a tomarle fotos a eso. Da x sobre 4. Ya. Y el otro lado, creo que era 1 menos x cuarto.
¿Cuánto? 2. 2 menos X entre todo entre 4. Ok, entonces ahí está. Fíjense que es función de X. No habíamos calculado nunca una esperanza que fuese función de alguien, ¿no? Todos habían sido constantes hasta ahorita. ¿De acuerdo? Qué roncha. Pero bueno, efectivamente, si ustedes me dicen cuál es el valor esperado, o sea, aquí lo chévere es que si yo evalúo esta cosa en X igual a 1/2, debería darme un octavo de una vez, porque esta ya la calculé, ¿verdad? Si la evalúo en X igual a 1/2, X igual a 1/2 está aquí. Cuando meto X igual a 1/2 ahí, ¡ay, qué casualidad! Un octavo, ¿no? Ya. ¿De acuerdo? Estamos yendo de lo más fácil a lo más difícil. Pero si se dan cuenta que es función de X, ¿no? Una vez me fija en el X, yo evalúo y me da una esperanza, un número, tal y como todas las otras esperanzas. Y como esa cosa es función de X, yo puedo, entre otras cosas, en el lugar de X, poner a otra variable aleatoria. Y comienza IO2. En este mismo instante, a las 3:33 de la tarde, más 33, la de Cristo, mira qué mágico. Ajá. No, mi papá es viejito y entonces está caminando las escaleras desde el piso 2 hasta el sótano y de vuelta, y ha contado que son 33 escalones. Entonces se lo comenta a mi hermano, que es ingeniero civil, y dice, pero justo 33, a ver, ¿cómo puede ser un número impar? O sea que hay un piso que tiene más escalones que otro piso. Todos los pisos deberían tener el mismo escalón. O sea, que qué arquitecto fue ese que calculó esto. Y es Deutsche y Reina, ¿no? O sea, no es un tipo así malazo. Pero efectivamente los pisos, entonces mi papá agarró y se puso a caminar todo el edificio y todos los pisos tienen un número distinto de escalones. Qué chévere, cuando uno tiene tiempo para perder, uno hace ese tipo de cosas. Y entonces viene y me lo comenta, ¿sabes cuántos escalones tiene entre el piso 1 y el piso 2? Yo, ¿en serio hiciste eso? Estaba todo sudado cuando llegó. Ah, sí, pues, es verdad. Bueno, no sé si tan chévere, ¿no? La vida es más interesante si uno está ocupado. Ahora, si uno tiene mucho tiempo libre y es multimillonario, debe ser divertidísimo. Si uno es pobre, no tanto. A ver, ¿se entiende, no? Entonces yo puedo meter en el lugar de X, que en este caso a lo mejor no hace mucho sentido, pero el lunes les prometo voy a tener ejemplos contextualizados en donde esta cosa tiene sentido. O sea, ¿qué significa en la vida real calcular una esperanza? Fíjense que ahora yo les pregunto, ¿qué será? ¿Quién será la esperanza de Y dado X? Y ahora les estoy pidiendo que adivinen. Y en este ejemplo en particular no hace mucho sentido, pero si ustedes piensan en X, por ejemplo, una variable aleatoria que toma un valor entre 0 y 2, que las hay, ¿verdad? Yo me puedo agarrar un uniforme en 0, 2. Entonces eso sería equivalente a yo genero en R, que eso sí lo hicieron en el curso de probabilidades y estadística, genero un número entre 0 y 2. Hago R unif de min 0 max 2,
esa cosa me genera un número entre 0 y 2. Si el número que me genera está entre 0 y 1, la esperanza condicional de Y dado ese valor aleatorio es uno de estos, ¿no? O sea que yo efectivamente puedo evaluar esta cosa en X grande, o sea, en X chiquita, igual a X grande, fíjense que lo estoy poniendo al revés, una variable aleatoria. ¿Ok? O sea que la esperanza, fíjense que esto que está aquí no es una variable aleatoria, sino que va a tomar un número cuando yo fije X. Pero esta cosa, ¿quién será esto? Bueno, esa cosa es una variable aleatoria que de hecho la vamos a definir como esta primera que calculé aquí en negro, pero evaluando en el lugar de X chiquita una variable aleatoria. Entonces, por supuesto, vamos a poder calcular la esperanza de eso. Vamos a poder calcular la varianza de eso. ¿Ok? Ahora tengo curiosidad, que si yo hubiese preparado mi clase, yo confío en que el material está bueno ya, de alguna manera. A lo mejor al final de este repres hay algo chévere para usar los últimos minutos. Yo confío en que sí va a haber. Si no, me lo invento, que también es chévere. ¿Puedo borrar? Todo, me arriesgo. Cualquier cosa me soplan quiénes son las funciones que ustedes tienen en el repres ahí. Bueno. ¡Ah! Dios. Ok, aquí tienen todo calculado bonito, ¿no? Ordenadito lo que hicimos. Ah, calculé algo más, creo que eso sí lo hicimos ayer. Si yo quiero calcular una probabilidad de este estilo, tengo que integrar la función de densidad condicional. Creo que esto sí lo hicimos ayer, ¿correcto? Aquí hay otro ejemplo. Y miren, calculé la misma esperanza, nos dio un medio. Y aquí estoy pidiendo más cosas, ninguna de las cuales es divertida. A ver, no hay nada divertido aquí. Bueno, pues entonces yo me voy a buscar algo divertido. No hay nada divertido ahí. Ah, qué chimbo. No importa, miren, ¿saben qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo miedo? ¿Qué tiene de malo? Ay, ¿qué hice? Ustedes no ven nada, qué bueno. Ya. Correr esto. Deme un instante, voy a abrir el RPress que todavía no tienen colgado, porque corresponde al de la semana 4. Pero estoy segura que aquí va a haber algo divertido que hacer. Vamos a ver. Ah, ya se ve. Ok. Juguemos sin saber a esperanzas condicionales. ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? 10 minutos. Está como arriesgado esto. ¿La hacemos? La hacemos y si no, la clase que viene lo hacemos con calma. Vamos a ver. Lo avanzamos. Para que a lo mejor queda alguna incógnita ahí para pensar de aquí al lunes y el lunes lo hacemos con cuidado. ¿Sí? Una empresa necesita decidir cuál es la mejor ruta para transportar sus productos desde la ciudad A, donde se encuentra, hasta una ciudad B, donde se encuentran la mayoría de los clientes potenciales. ¿Ok? O sea, en la ciudad A está la fábrica, en la ciudad B están los clientes potenciales. ¿Ok? Se conocen 3 rutas, principalmente diferenciadas por el medio de transporte que usan. ¿Ok? La ruta J-ésima, bueno, por supuesto le tengo que poner mi toque porque no puede ser la ruta 1, 2 y 3, ¿no? Sino la ruta J-ésima toma en promedio mu sub J horas llevar dichos productos desde la ciudad A hasta la ciudad B y la desviación estándar del tiempo de transporte a través de la ruta J
viene dada por sigma j para j igual 1, 2 y 3. Si dicha empresa escoge al azar entre las tres rutas cada vez que necesita hacer un envío, ¿cuál es el valor esperado de viaje entre las ciudades A y B? A ver, hagamos un dibujito, porque ya le puse mucha notación a esta cosa, ya los enredé a todos. A ver, aquí está la ciudad A y aquí está la ciudad B. ¿Ok? Hay tres rutas. Ruta 1, ruta 2 y ruta 3. Y esto es el tiempo esperado de la ruta 1, tiempo esperado de la ruta 2, tiempo esperado de la ruta 3. Desviación es del tiempo de viaje, o sea, el tiempo que te tardas, es la media del tiempo que te tardas en ir de la ciudad A a la ciudad B por esa ruta. Igual aquí, desviación estándar 2, desviación estándar 3. ¿Ok? Llama sigma 1, sigma 2, sigma 3. Sigma siempre llamamos a las desviaciones estándar, ¿sí? Ya. Y mu a las medias. ¿Cuál es el valor esperado del tiempo de viaje entre las ciudades A y B? Voy a llamar T, como siempre, todos estos problemas contextualizados empiezan por definir una variable aleatoria. Este es el tiempo de viaje. Me están pidiendo la esperanza de T. Fíjense que es la esperanza de T independientemente de cuál es la ruta que tome la empresa. Fíjense que yo nunca hasta ahorita les habían preguntado una cosa así. Sí le preguntaban probabilidades. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo se tarde tanto? ¿No? Independientemente de la ruta. ¿Y qué usábamos entonces? ¿Cómo? ¿Qué usábamos? Sí, lo que quieres decir, no es la suma exactamente, casi, pero necesitas saber cuál es la ruta que tomas, ¿no? Tienes que fijar la ruta. ¿Se acuerdan que yo les dije, aquí saber con respecto a quién condicionar es una competencia con la que ustedes tienen que salir de aquí? Fíjense que aquí yo sé cuánto vale la esperanza de T si tomé la ruta 1. Vale mi 1, esa me la sé. Yo sé cuánto vale el valor esperado de T si tomé la ruta 2. Y yo sé cuánto vale el valor esperado de T si tomé la ruta 3. Pero tengo una variable aleatoria porque la empresa va a escoger al azar qué ruta tomar. Ahí está la incertidumbre. No sabemos qué ruta va a tomar la empresa. Pero sí condicionar con respecto a qué ruta toma la empresa me sirve. Me sirve porque entonces sí sé cómo calcular esta cosa. Entonces, yo pregunto, vamos a llamar, ¿qué les gusta? J a la variable aleatoria que toma el valor 1 si la empresa toma la ruta 1. Va a tomar el valor 2 si la empresa toma la ruta 2. ¿Ven por qué uso J? Y 3 si la empresa toma la ruta 3. ¿Ok? Pregunto, ¿quién es el valor esperado de T dado que J vale 1? ¿Cuál es el valor esperado del tiempo de viaje entre la ciudad A y la ciudad B
si la empresa toma la ruta 1, mi 1. ¿Ah? No, más menos nada, eso es. ¿Por qué más menos? No, el valor esperado es eso. Lo que tú estás viendo es la varianza de T, dado que J vale 1. Esto vale sigma 1 cuadrado. No hemos visto varianzas condicionales, pero ya se imaginan por dónde van los tiros, ¿no? Si se ponen a inventar quién es la varianza, eso es tremendo ejercicio. Invéntense, piensen, ¿quién debe ser la varianza condicional? Ahí tienen un ejercicio para el resto de la semana. Invéntenla ustedes, porque si ustedes la deducen, más nunca en la vida se les olvida, ni cuando tengan 91 años. ¿Ok? Es más, no les va a dar Alzheimer para que cuando tengan 91 años se acuerden. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí lo ven? De hecho, lo puedo poner más bonito porque, por supuesto, la profe es matemático, los tiene que molestar. Voy a poner una J así, curvita, y voy a poner una J así. ¿Les parece? Y aquí J, curvita, vale 1, 2 o 3. Y lo mismo acá. ¿Estamos de acuerdo? Porque es más corto, pues, la profe tiene flojera. Esto, ahí está. Eso es. Y ahora inventemos. ¿Quién es la esperanza de T? Casi. Do it better. Piensa bien. Fíjense, la esperanza de T dado J, este animal, ¿es determinístico o es una variable aleatoria? No. Ya saben cuál es la respuesta. Esta es determinística. Una vez que tú eliges cuál es la ruta de viaje, eso no hay incertidumbre ahí. Esa te la sabes, esa no es aleatoria. Pero este animal que he puesto del lado derecho, sí, porque dice, no sé cuál es la ruta. Todavía no he decidido quién es la ruta. Esta es una variable aleatoria. ¿Qué valores toma esa variable aleatoria? mu1, mu2, mu3. ¿Con qué probabilidades toma esos valores? Un tercio, un tercio, un tercio, porque nos dijeron que la empresa escoge al azar la ruta. Han podido darnos una distribución de probabilidad, pero nos dijeron al azar, ya el problema está suficientemente peludo como para encima ponerle una función de probabilidad. Entonces, si yo tengo una variable aleatoria y sé qué valores toma y sé con qué probabilidades toma esos valores, ¿cómo calculo su valor esperado? Multiplico cada valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que lo tomen. Lo dijeron ustedes. Entonces, ¿quién es la esperanza de T? Es la a ver, lo voy a escribir. Es la esperanza de T, dado que J vale 1. Ay, ay, ay. Por la probabilidad de que J valga 1. Fíjense que es el valor que toma la variable aleatoria por la probabilidad de que lo tome. En este caso es igual al promedio porque todos los pesos son iguales. Correcto. Al promedio de las medias. Pero lo quiero dejar por escrito, así como a ustedes no les gusta, yo sé, ustedes se quieren ahorrar esta línea en el examen. Y yo lo sé y por supuesto se las voy a pedir la línea.
Porque si algo pasa en este curso, que ustedes desarrollan una intuición que a veces les funciona y otras veces no. Entonces, el hacerlos pasar por esa línea va a asegurar que ustedes tengan el problema bueno. No solo porque yo se los voy a poner bueno, sino porque van a saber lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces aquí vale mu1 por un tercio. Bueno, ahí da, ¿no? Fíjense que lo que hicimos fue calcular la esperanza de T dado J. Eso hicimos, ¿lo ven? Sí vimos que eso fue lo que hicimos, calculamos la esperanza de esa variable aleatoria que tiene un nombre feo que se llama, ay, qué rabia me da, es horrible, pero eso hicimos. Este animal es la propiedad torre de la esperanza condicional. Linda, ¿no? Ven, porque yo esta historia no la puedo contar. Hicimos un problema contextualizado. No la puedo contar si no los paso antes por todo esto. Si no, esta vaina es magia negra. Si yo no les explico todo esto, para ustedes esta cosa es una caja negra. Entonces, cuando un ingeniero les vuelva a decir, ay, nosotros no necesitamos nada de teoría, nos podemos ir de frente, les recuerdan este problema. Ese problema. Este es solo un ejemplo. Vamos a ver muchos otros en donde una cosa que podría ser imposible de entender va a ser transparente. Fíjense que ustedes mismos me dijeron, ay, claro, eso toma el valor μ1, el valor μ2, el valor μ3, ay, ¿qué probabilidad? Un tercio, un tercio, un tercio. Ustedes calcularon la esperanza. ¿Sí? Ahora estas cosas todas tienen nombre, pero ustedes vienen de haber entendido que es una esperanza condicional, que es una variable aleatoria, cuántos valores puede tomar, con qué probabilidad los toma. Hay toda una historia por detrás. Entonces ahora se ve facilito. Si ustedes quitan esa historia de sus mentes, esto no es fácil. De hecho, es imposible. Y eso es lo que intenta hacer mucha gente, es llegar al examen de IO2 sin entender esa historia. Y ahí sí que se vuelve cuesta arriba. Es imposible pasar un examen de IO2 así. No se puede. No se puede. ¿Ok? Y aquí hay gente con experiencia que les puede dar fe. Aquí pueden haber varios testimonios. Deberíamos grabar unos testimonios para yo pasarlos el primer día de clase. Pero el testimonio hay que grabarlo después que la pasan. Dice, yo pensaba que podía pasar IO2 sin saberme la teoría, pero ahora sé que no es así y ahora ya pasé IO2. Yo necesito esos testimonios para ponerlos ahí en el primer día de clase. Ya. Bueno, podemos ponerle un gorro negro y que hagan la... Por ahí todo el mundo va a decir, ¡ah, esa es la voz de Hillary! Yo la reconozco. Qué mal. Hay que poner la voz distorsionada. Sí, un periódico con la fecha. Tomar el testimonio antes digo dos, después digo dos. Ya. Bueno, está bien, echamos chistes. Bueno, chicos, ¿qué aprendimos hoy? Ah, eso les gustó, ¿ah? Es súper útil, gente. Ya van a ver lo útil que es y lo imposible que es. Yo se los puedo decir, porque yo cuando estaba haciendo mi maestría tenía un asesor que era un desgraciado. ¿Sí? Así mismo. Yo aprendí que era más importante escoger bien el asesor que el tema de tesis. De verdad. El tema de tesis después fluye si el asesor es el correcto. ¿Ok? Y sufrí horrores calculando un valor esperado. Mi tesis de maestría es el cálculo de un valor esperado. Mi tesis doctoral más o menos también es un valor esperado. Hay un poquito más que eso. Algún día después de IO2 le puedo echar el cuento que hice en mi tesis doctoral. Pero lo interesante de eso es que cuando yo le llevé la cuenta del valor esperado tenía 55 páginas. Y estaba bueno. O sea, yo después, o sea, el tipo agarró y me dijo, yo no me voy a leer esto. ¡Bah! Y me tiró las 55 páginas así. Me dice,
Aprende esperanza condicional y después hablamos. Pucha, aprenderse eso, o sea, ustedes tienen que ir a los libros y leer esperanza condicional de los libros, van a ver lo horrible que es esa broma. O sea, esto de verdad es magia negra. O sea, yo llegar al punto donde puedo explicar estas cosas así de clarito, me ha costado sangre, sudor y lágrimas. ¿Ok? Efectivamente, yo aprendí esperanza condicional porque soy bien estudiosa y la cuenta salía en media página. El desgraciado ha podido explicarme esperanza condicional, ¿no? Pero en realidad al haberla parido yo, no se me olvida más nunca y es súper útil, súper útil. En la tesis doctoral usé esperanza condicional y fluyó. Una cosa que, claro, en un departamento de ingeniería industrial donde todos eran ingenieros, nadie era capaz de sacar esas cuentas y yo sí pude, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes sean ese tipo de ingenieros industriales, ¿ok? El que sí puede. Y los ingenieros industriales tienen que saber matemática. Los diferencia de un ingeniero industrial normal, común y corriente. ¿Ok? Aunque más nunca vuelvan a calcular una integral, el haber pasado por aquí les va a desarrollar una habilidad que no van a tener los demás. ¿Ok? Bueno, chicos, eso aprendimos hoy. Aprendimos la propiedad torre de la esperanza condicional. Listo, a estudiar, chicos.